Bendiciones. Por favor, repite conmigo. Espíritu Santo, enséñame a contemplar con la visión de Cristo. Gracias por repetir conmigo esta petición y por ofrecer tu disposición para contemplar de otra manera todo aquello que hoy se presente ante ti. El apartado 6 del capítulo 26 del texto titulado El amigo que Dios te dio comienza con una afirmación que puede parecernos desconcertante. Dice: cualquier cosa en este mundo que creas que es buena o valiosa o por lo que vale la pena luchar, te puede hacer daño. Y la repito porque es contundente. Cualquier cosa en este mundo que creas que es buena o valiosa o por lo que vale la pena luchar, te puede hacer daño y lo hará. Al escuchar estas palabras podríamos pensar que el curso de milagros nos está diciendo que nada de lo que existe en este mundo tiene utilidad o que debemos rechazar el dinero, el cuerpo, las relaciones, el trabajo y todo aquello que apreciamos. Pero el texto no está diciendo que las cosas tengan por sí mismas el poder de hacernos daño. Inmediatamente lo aclara. Dice: no porque tengan el poder de hacerlo, sino únicamente porque al negar que no es más que una ilusión, le otorgas realidad. Le damos realidad a las cosas al negar que son una ilusión. Por lo tanto, no es la cosa en sí misma lo que hace daño. Lo que me hace daño es el poder que yo decido concederle cuando creo que de ella depende mi seguridad, mi felicidad o mi valor. Te confieso que una de las ilusiones a las que le he concedido mucho valor es al dinero. Mira, y es que el dinero cumple una función práctica en el mundo de las formas. Nos permite muchos accesos a los alimentos, a la vivienda, a la cultura, a servicios, a tecnología y cuantos más recursos. El problema comienza cuando creo que el dinero puede proporcionarme una seguridad absoluta o resolver todos los problemas de mi existencia. Y entonces ya no estoy utilizándolo simplemente como un medio de intercambio. Lo convierto en una fuente de salvación. Y comienzo a perseguirlo, a corretear la chuleta, como solemos decir. Y detrás de esa persecución al dinero aparece también la creencia en el sacrificio, los paradigmas en los que me ponen en un merecimiento muy difícil, porque para merecer tienes que sufrir y que para tener éxito tienes que trabajar muchísimo y te tienes que sacrificar, tienes que esforzarte más y demostrar que mereces recibir una recompensa. Pero te cuento que no nada más le hemos atribuido valor al dinero. No solamente a eso, al menos en mi caso. También puedo creer que necesito tener una pareja para sentirme completa y realizada. También puedo creer que mi cuerpo debe poseer determinadas características para que me considere valiosa, hermosa, o que necesito obtener determinados resultados para sentir que un proyecto tuvo o no tuvo éxito, o que las demás personas deben aprobar mis ideas para yo atreverme a expresarlas. Parecen ilusiones diferentes, ¿cierto? Pero todas provienen de una misma creencia. Pensar que algo externo, pensar que algo externo puede darme lo que yo creo que me falta. El texto advierte: nadie puede otorgarle realidad solo a una sola ilusión y escaparse del resto. Déjame te explico. Cuando hago real la creencia de que mi seguridad depende del dinero, también hago real la carencia. Cuando creo que necesito la aprobación de los demás, hago real la posibilidad del rechazo.
Cuando deposito mi felicidad en una relación, hago real el miedo a perderla. Y cuando creo que mi paz depende de controlar los resultados, hago real la amenaza de que las cosas sean diferentes de como yo deseo, y que generalmente pasa así. Hace unos días pude reconocer esta última ilusión mientras realizaba una actividad completamente cotidiana. Estaba lavando las vasijas y de pronto me doy cuenta del drama mental y escucho una voz que dice: qué cansancio. Y hasta eso, así con ese drama, el personaje acá adentro con todo el drama, qué cansancio. Y casi inmediatamente aparece otra voz y pregunta: ¿de qué? Y la respuesta surge con una claridad que me sorprendió, y ahorita que lo platico me da risa, porque cuando me di cuenta me dio risa. La respuesta que dio la primera voz dijo: estoy cansada de que las cosas sean diferentes de como yo quiero. ¡Wow! ¡Qué revelación! Entonces me detuve. Eureka. El cansancio no provenía de la actividad que estaba realizando, definitivamente que no. Provenía de mi resistencia o de mi gran lucha de querer que las cosas sean como yo quiero. Provenían de querer que la realidad se ajustara a mis expectativas y de creer que yo sabía cómo debían de ser las cosas para poder estar en paz, porque, bueno, N razones por las cuales yo ya sé, ¿sí? Te comparto también que este tipo de conciencia o de darme cuenta de esto, de ese querer controlar, también me ocurre con mis emprendimientos. Diseño cursos, preparo talleres, elaboro mensajes y espero que haya una determinada respuesta en las redes sociales, y hago todo al pie de la letra de acuerdo a todos los cursos en los que he invertido, y cuando la respuesta no coincide con mis expectativas, ¡ah!, aparece la frustración. En ese momento puedo reconocer que he convertido el control en mi amigo. Le he pedido que me dé seguridad y que me garantice los resultados que deseo. Sin embargo, el texto me dice: no hagas de una ilusión tu amigo. La ilusión promete protegerme, pero para sostenerla debo permanecer preocupada, vigilante y en constante lucha. Me exige sacrificar mi paz para intentar controlar aquello que no puedo controlar. Por eso Dios me ofrece otra elección. El texto nos recuerda: Dios le ha dado a su Santo Hijo un amigo mejor. Ese amigo es el Espíritu Santo, la presencia interior a la que puedo recurrir cuando reconozco que estoy siguiendo la voz del miedo, la voz de la carencia, la voz del sacrificio o del control. El Espíritu Santo no me pide que abandone mis proyectos, que deje de utilizar el dinero o que renuncie a mis relaciones. Me enseña a no pedirles que me digan quién soy. Me ayuda a utilizarlos con un propósito diferente, sin convertirlos en sustitutos de la paz de Dios. Cuando me descubro siguiendo la voz del ego, puedo detenerme y pedir un instante santo. Puedo permitir que mi atención regrese al presente. Y cuando lo hago, pues es cuando se puede escuchar el canto de los pájaros, la música que produce el viento a rozar las hojas de los árboles, o disfrutar tranquilamente de aquello que estoy haciendo. A lo largo de este camino de un curso de milagros, paso a paso, he comenzado a experimentar que estoy menos irritable, que disfruto más lo que hago y que curiosamente el tiempo me alcanza más. Las circunstancias no siempre son como yo quiero, pero ya no necesito luchar contra ellas de la misma manera. La lección 229 me conduce a mí y a ti más profundamente hacia ese reconocimiento. El amor
que es lo que me creó, es lo que soy. Si el amor es lo que me creó y el amor es lo que soy, entonces ninguna circunstancia externa puede agregarme valor ni quitármelo. Dicho de otro modo, no necesito que el dinero, el cuerpo, una pareja o un proyecto o la aprobación de otras personas me digan quién soy. Puedo permitir que todas esas formas cumplan temporalmente su función, sin convertirlas en mis amigas ni pedirles que ocupen el lugar del amigo que Dios me dio. Perdonar será entonces retirar de las ilusiones el poder que les concedí. Será dejar de exigir que el mundo adopte la forma que yo considero necesaria para estar en paz y permitir que el Espíritu Santo me enseñe a contemplar de otra manera. Y entonces, ¿qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados otorgándoles así realidad. Sencillamente ve que no se cometió pecado alguno. Y desde este punto de vista todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que no es verdad. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta? Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzarlo. Se dedica con furia a arrasar la realidad, sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado, y sencillamente no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad, ni busca tergiversarla para que adquiera apariencia que a él le guste. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como ésta es. No hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer por medio de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien, lleno de esperanza, está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora, tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Lección 229. El amor, que es lo que me creó, es lo que soy. Busco mi verdadera identidad y la encuentro en estas palabras. El amor, que es lo que me creó, es lo que soy. Ahora no necesito buscar más. El amor ha prevalecido, ha esperado tan quedamente mi regreso a casa que ya no me volveré a apartar de la santa faz de Cristo. Repito, ha esperado tan quedamente mi regreso a casa
que ya no me volveré a apartar de la santa faz de Cristo. Y lo que contemple dará testimonio de la verdad, de la identidad que procuré perder, pero que mi Padre conservó a salvo para mí. Di conmigo en voz alta: Padre, te doy las gracias por lo que soy, por haber conservado mi identidad inalterada e impecable en medio de todos los pensamientos de pecado que mi alocada mente inventó. Y te doy gracias también por haberme salvado de ellos. Ven. El amor, que es lo que me creó, es lo que soy. Quedémonos en silencio y disfrutamos del amor de Dios.